Tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más permanente a la cual hacemos bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Creo importante, hermano, que nosotros toquemos con todo temor el libro de Apocalipsis o de Revelaciones. Eso significa Apocalipsis, revelación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y vamos a continuar en el nombre de Jesucristo con este tema acerca de los 7 sellos. Vimos en su primera parte los primeros 4 sellos contenidos o que contienen 4 caballos: un caballo blanco, un caballo bermejo, un caballo negro y un caballo amarillo. Y ahora vamos a ver entonces el 5.º sello, el 6.º sello, y si es posible, pues terminar o culminar esto de los 7 sellos con el 7.º sello. Pero vamos ahí a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice ahí la palabra de Dios: y cuando él abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y miré cuando él abrió el 6.º sello, he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Gloria a Dios. Tomen su lugar alabando, glorificando siempre el nombre del Señor Jesucristo. Bien, viene hablando, hermano, de 4 caballos que vienen galopando, no solamente cuando emergen en la historia, sino que a través de los tiempos y a través de los siglos, estos 4 caballos siguen galopando. Por una parte, el caballo blanco habla de un imitador que aparece de manera similar al mismo Señor Jesucristo, que claramente es identificado en el capítulo 19 de Apocalipsis como aquel que cabalga en el caballo blanco. Pero en el capítulo 19 de Apocalipsis claramente se dice su nombre, su identidad: el que es llamado fiel y verdadero, el que es llamado el Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Sin embargo, el caballo blanco o el del caballo blanco no se identifica, y en lugar de traer una espada, trae un arco.
Tenga cuidado siempre con aquel o con aquellos que no se identifican claramente o que ocultan su identidad, porque es una estrategia del enemigo que ha tenido a través de los tiempos. Por eso cuando sale cierta información, y si esa información ni siquiera da fecha, ni siquiera dice quién es el autor de esa información o inclusive de esa profecía, no la dé por válida, hermano. Siempre desconfíe de cualquier información que surge de una persona o de alguien que no se identifica o que oculta su identidad. Y esto tómelo de manera general. Es una forma engañosa de operar de parte del enemigo y de aquellos que siguen sus pasos, que ocultan su identidad. Bien, ese caballo blanco, el jinete con el caballo blanco, aparece como un imitador. Luego surge el caballo bermejo o rojizo, que trae mortandad, que dice ahí que le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y fuele dada una grande espada. Sabemos que cuando emerge este caballo bermejo, trae una gran persecución y mortandad sobre los que tienen el testimonio de Jesucristo, sobre la iglesia, sobre los cristianos. Y en relación a eso, hermano, es por eso que este quinto sello habla del juicio y de la venganza que el Señor va a hacer contra aquellos que persiguieron, mataron a sus hijos, a los hijos de Dios. Pero vamos a considerar, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, como no solamente habla de ellos, sino también habla de aquellos que tenían el testimonio de la fe. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y que la carta a los hebreos habla precisamente de ellos, que también fueron perseguidos, algunos fueron aserrados, otros murieron a cuchillo. Y está hablando, hermano, de aquellos de los antiguos del tiempo de la fe. Vuelvo a leer el versículo 9 que dice: en el nombre del Señor Jesús. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios. Y luego dice: y por el testimonio que ellos tenían. Note que de manera particular habla de aquellos que tenían un testimonio, el testimonio que ellos tenían. A diferencia de Juan el apóstol, en el capítulo 1, versículo 9, dice que él estaba en la tribulación, en la isla de Patmos, por el testimonio de Jesucristo. Vamos ahí al 1:9, dice: en el nombre del Señor Jesús. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba ahí en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios. ¿Y qué más? Y el testimonio de Jesucristo. A diferencia de lo que menciona en el capítulo 6, verso 9, que dice de aquellos que estaban debajo del altar por el testimonio que ellos tenían. Capítulo 12, de ahí mismo de Apocalipsis, versículo 17.
Dice en el nombre del Señor Jesús. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Otra vez, los de la simiente de ella, hemos visto en otro estudio acerca de la mujer que aparece en este capítulo 12 de Apocalipsis, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Quien es identificado en la Biblia de esa manera es el pueblo de Israel. Y en este versículo 17 dice que el dragón, que según este mismo capítulo señala quién es el dragón, en el versículo 9, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El dragón se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. ¿De cuál ella? De la mujer de Israel. ¿Quiénes son los de la simiente de Israel? Los de la simiente de Israel es el pueblo de Dios. Es la iglesia del Señor, que aunque somos gentiles, sin embargo, somos de la simiente de Israel. Volviendo entonces, Apocalipsis 12, 17 dice que el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, es decir, contra la iglesia, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen, dice ahí, el testimonio de Jesucristo. Note usted nuevamente esa diferencia entre los que tienen el testimonio de Jesucristo a los que fueron muertos por el testimonio que ellos tenían. Bien, continuamos ahí en el 19 de Apocalipsis, versículo 9 y 10. Dice en el nombre del Señor Jesús: y Él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Y yo me eché a sus pies para adorarle, y Él me dijo, mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Otra vez está hablando de aquellos que son llamados a la cena del Cordero y que son los que tienen el testimonio de Jesús, a diferencia nuevamente de los que fueron muertos por el testimonio que ellos tenían. Fueron muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Apocalipsis 20, versículo 4, dice ahí en el nombre del Señor Jesús: y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de ¿quién? De Jesús, y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, el libro de Apocalipsis, hermano, habla de dos grupos de almas. Unas, según Apocalipsis 6:9, que fueron muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y el otro grupo de estas almas
los que fueron degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ahora, ¿quiénes son aquellos que fueron muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían? Hebreos capítulo 11. Nos dice ahí la escritura en el versículo 1 al 5. Hebreos 11 del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio. No dice ahí alcanzaron el testimonio de Jesús, no, sino que alcanzaron testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. Cuando hablamos de los antiguos, la Biblia se refiere a los que son antes de Cristo. Por ella, por la fe, alcanzaron testimonio los antiguos. Sigue diciendo, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que no se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, ¿qué cosa, hermano? Testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y de difunto aún habla por ella. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo, ¿qué cosa, hermano? Testimonio de haber agradado a Dios. Estos son, hermano, algunos de los antiguos que alcanzaron testimonio, el testimonio que ellos tenían. Gloria a Dios. Versículo 13 de ahí mismo. Conforme a la fe murieron todos estos. Hace un recuento de aquellos que murieron por fe. Y dice ahí, estos que murieron sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Y como parte de esas promesas, hermano, dice el versículo 39 y 40. ¿Lo tenemos? Y todos estos, hablando de los antiguos, usted puede leer todo el capítulo y habla de los antiguos que alcanzaron testimonio. Todos estos aprobados, ¿por qué cosa, hermano? Por el buen testimonio de la fe, o por testimonio de la fe. Estos no recibieron la promesa. ¿Qué promesa? Dice ahí el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. ¿En qué momento, hermano, fuimos nosotros perfeccionados? ¿O con qué fuimos nosotros perfeccionados, hermano? Nosotros fuimos perfeccionados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también los antiguos, hermano, fueron perfeccionados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí, hermano, sin el sacrificio de Cristo no hubieran alcanzado esa perfección. Solamente fue posible con el sacrificio
de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. En el libro de Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, vemos una profecía que se refiere precisamente cómo es que los antiguos fueron perfeccionados. Capítulo 3 de Zacarías, versículo 1. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Y mostróme a Josué el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. La versión 60 dice, para acusarle. Y dijo el Señor a Satán: el Señor te reprenda, oh Satán. El Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Usted sabe lo que simboliza las vestiduras viles. Sigue diciendo ahí, y estaba delante del ángel, y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: quitadle esas vestimentas viles y tu pecado de ti. Quitadle esas vestimentas viles. Y él le dijo: mira que he hecho pasar tu pecado de ti. Las vestimentas viles simbolizan entonces el pecado. Vestimentas sucias. He hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y vistiéronle de ropas, y el ángel del Señor estaba en pie. Y el ángel del Señor protestó al mismo Josué diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa y también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré plaza. Versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque estos varones son varones, ¿qué cosa, hermano? Simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el pimpollo, que significa el renuevo. Entonces dice el versículo 9 también: porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y qué más? Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Cuándo fue posible, hermano, que los antiguos fueran perfeccionados con nosotros? Solamente por el sacrificio de Jesucristo. Sin el sacrificio de Jesucristo no hubiera sido posible que ellos fueran perfeccionados. Es por su sacrificio que alcanzaron esa perfección los antiguos, y que claro, tenían el testimonio de la fe. Y ahora, juntamente con nosotros, son perfeccionados por ese sacrificio de Jesucristo, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pedro en su carta, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Apocalipsis 12, vamos a leer ahí el versículo 7.
como hace referencia a aquello que menciona Zacarías 12:7, ¿lo tenemos? Y fue hecha una grande batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevaleció ¿quién? El dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, y su lugar fue hallado más en el cielo. Y fue lanzado afuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una voz, o una grande voz en el cielo, que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador, menciona ya lo de Zacarías, hermano, que en realidad era una profecía sobre esto, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, incluyendo aquí, hermano, los antiguos, ellos le han vencido. ¿Por qué medio, hermano? Por medio de la sangre del Cordero. ¿Por qué, hermano? Porque son vestidos de gala, con ropas limpias, se es quitado el pecado por su sacrificio. Por eso es que aquí se menciona al Señor Jesucristo como el Cordero. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra ¿de qué, hermano? De su testimonio. Ahí está el testimonio que ellos tenían. Por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Volviendo entonces a Apocalipsis 6, versículo 9, ahora podemos identificar de manera clara a quién se refiere esas almas. Versículo 9: y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Claro, fueron perfeccionados por el sacrificio de Jesucristo. Pudiéramos ahondar más en ello, pero usted puede encontrar en la carta a los hebreos cómo habla del sacrificio de Cristo, que por ese sacrificio hemos sido perfeccionados. Cuando dice que por una sola ofrenda hizo perfecto o perfectos a los santificados. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Bien, sigue diciendo el versículo 10: y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos. Ahí están los de la simiente de ella, de los de la simiente de Israel, su iglesia, que también fue perseguida, que también ha sido perseguida, inclusive muertos muchos de los hermanos, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Por qué razón se les dice que reposasen todavía un poco de tiempo, hermano? Alguien ha interpretado que aquí están en un lugar intermedio y que todavía tenían que estar un poco de tiempo reposando en la tumba
hasta cierto momento en que ya ascendieran al cielo. Bueno, pero en realidad, hermanos, si usted se fija, el contexto o de lo que claramente está diciendo el texto se refiere al juicio y venganza que el Señor ha de hacer de los que moran en la tierra. A eso se está refiriendo, no a otra cosa. Ellos ya están, hermano, debajo del altar. Las almas ya están, hermano, en la presencia del Señor, ya están en el cielo. Y cuando hablamos de ese altar, hermano, la Biblia se refiere a ese altar como un lugar que está en el tercer cielo. Y vemos, hermano, que se les fueron dadas sendas ropas blancas y que reposasen un poco de tiempo. ¿Hasta qué? Consideremos lo que dice ahí Apocalipsis 11. Versículo 17 y 18. ¿Lo tenemos? Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Ya cuando el Señor viene a reinar sobre la tierra. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, para que destruyas los que destruyen la tierra. Cuando el Señor viene a hacer este juicio, el Señor lo viene a hacer en su venida. Tu ira, dice, es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El Señor ha de hacer juicio y hace juicio contra aquellos que han hecho daño a sus hijos, a su iglesia, a través de los tiempos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El Señor hace un juicio definitivo, hermano, sobre estas gentes. Dice también, hermano, ahí mismo en Apocalipsis, en el 19, versículo 1 y 2. Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque tus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la grande ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Sabemos que esa grande ramera, hermano, se ha embriagado de la sangre de los mártires de Jesús, hermano. Como dice ahí la Escritura en el 17, dice en el versículo 6: vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Y el Señor, hermano, va a vengar la sangre de los mártires de Jesús a través de la historia, a través de los tiempos que han sido muertos. El Señor, hermano, llegará el momento en que ha de juzgar a la grande ramera y que ha de vengar la sangre de sus siervos de la mano de ella, como dice Apocalipsis 19:2, tal y como acabamos de leer.
Esa es la espera a la que hace referencia, hermano, el capítulo 6, versículo 10. A esa espera, al juicio que el Señor ha de hacer de los que moran en la tierra y de esa grande ramera que se ha embriagado de la sangre de los mártires de Jesús. Volviendo entonces al capítulo 6, versículo 11. Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ha habido muertos injustamente, que han padecido tribulación, persecución, antes de Cristo, sus profetas, sus siervos, y después de Cristo. En los primeros 3 siglos de nuestra historia, los cristianos fueron perseguidos. En el siglo XV, en el siglo XVI, de la llamada Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Alguien ha dicho, más bien fue la satánica Inquisición. Bien. Pues el Señor, hermano, ha de juzgar. Ha de juzgar la sangre de los que moran en la tierra, y ha de juzgar, hermano, como dice Apocalipsis 19:2, a esa grande ramera. Bendito el nombre del Señor Jesús.